sido más que bueno con nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por su cruz, su sangre que se derramó por nosotros. Gracias por el sacrificio que de una vez y para siempre compró nuestro perdón, compró nuestra libertad, perdonó nuestros pecados, salvó nuestras almas. Ya no hay necesidad de volver a ofrecer otro sacrificio. Ya no hay necesidad de machos cabríos o de corderos. No hay necesidad de sacrificios en altares, porque ya tenemos un sacrificio hecho que perdura para siempre. Gracias por esa realidad de que Cristo Jesús es nuestro Cordero, que quita el pecado de nuestras vidas. Gracias porque tú viste a bien amarnos aunque no lo merecíamos. Viste bien separarnos para ti, aunque merecíamos lo opuesto a eso, Dios. En esta noche, Señor, vamos a estudiar acerca de la obra de tu Espíritu Santo y queremos darte también gracias por la realidad de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. La realidad de que no nos dejaste solos, tal como Jesucristo dijo a los discípulos que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, el cual viene a hacer residencia en el creyente. Y te damos gracias, Padre, porque has enviado a tu Santo Espíritu para guiarnos, iluminarnos, para trabajar en nuestras vidas y de esa manera llevarnos cada día a asimilarnos, a hacernos más como tu Hijo amado Jesucristo. En esta noche, Señor, mientras repasamos los temas que tenemos por delante acerca del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu, te pedimos que nos des entendimiento, que nos abras, Señor, nuestra mente respecto a estas verdades para que podamos recibirlas y gozarnos en ellas y de esa manera ser edificados, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, bienvenidos todos en esta noche. Fíjese, por ser 4 de julio tengo más gente de lo normal. Dios es bueno. Como saben muy bien, hemos venido hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, ese es el subtema, dentro de nuestro tema general de teología sistemática. Y solamente ver un repaso rápido, se recuerdan que la palabra o el término teología sistemática simplemente hace referencia a la organización sistemática de las doctrinas teológicas. Por eso se dice teología sistemática. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. La Biblia es el libro donde nosotros extraemos todo lo que nosotros creemos. Y simplemente cuando hablamos de teología sistemática, lo estamos hablando de nosotros tomar lo que la Biblia dice acerca de diferentes temas y organizarlo, por así decirlo, en columnas, ¿verdad? Lo ponemos todo en grupos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Cristo? ¿Qué dice la Biblia acerca del Padre? ¿Qué dice la Biblia acerca de cada tema del hombre, del pecado, de la salvación? En este caso, en las últimas 3 semanas, 4 con hoy, venimos hablando acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y hablamos, para hacer un repaso rápido así a vuelo de pájaro de lo que cubrimos las semanas pasadas, estuvimos hablando de que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es simplemente una electricidad que emana de Dios, sino que es una persona enviada por el Padre y por el Hijo. Vemos muy bien nosotros en la Escritura que se le asigna al Espíritu Santo personalidad. Puede ser contritado de la manera en que el Espíritu Santo en la Biblia tiene emociones, igualmente que el Padre tiene emociones. Vemos que el Espíritu Santo obra, trabaja, habla, se mueve igualmente como el Padre y como el Hijo hacen cosas y se distingue con una personalidad. Eso es importante. Algunas personas a veces se confunden con el Espíritu Santo y piensan que es como simplemente una fuerza energética que emana de Dios que no tiene ningún tipo de personalidad distintiva. No es así. Vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hablemos del don del Espíritu al final, vamos a ver que la Biblia dice que el Espíritu da como Él quiere. Eso lo vimos hace unas semanas atrás. Él tiene voluntad para repartir dones y hacer como Él quiere dentro de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, por ejemplo, usted va a darse cuenta que el Espíritu Santo habló y ministró y decidió. A Pablo y a Sila, por ejemplo, el Espíritu Santo habló a la iglesia y que separaran a Pablo específicamente para obrar el ministerio, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo obra dentro de la iglesia como una persona, no solamente como una fuerza. ¿Okay? Vimos la semana pasada también de que el Espíritu Santo tiene una responsabilidad muy grande e importante en la vida del creyente. Él nos ayuda en todo nuestro caminar con Cristo. Desde el momento de nuestra conversión
hasta el proceso de la santificación y eventualmente hasta llegar a la glorificación. Nunca el creyente está separado del Espíritu Santo en su caminar con el Señor. Siempre el Espíritu Santo está presente. ¿Quién es el que nos convence de pecado? Lo vimos la semana pasada. Es el Espíritu Santo. Él es el que trae el convencimiento de pecado a nuestras vidas. Y ustedes saben que es así. Cada uno de ustedes, en el momento que usted creyó en Cristo Jesús, en el momento que hubo esa convicción de su pecado, que usted sintió el peso de su culpa. Todos nosotros podemos testificar de eso. En algún momento pasó. En algún momento cayó un peso sobre mis hombros tan grande que no tuve otro remedio que decir: Cristo, sálvame de mi pecado porque es demasiado pesado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro El Progreso del Peregrino. ¿Alguien lo ha leído, El Progreso del Peregrino? Si no lo han leído, se los recomiendo. El Progreso del Peregrino es un libro alegórico, es una alegoría, no lo tome como si fuera la Biblia, pero lo que John Bunyan, que es el escritor, el escritor del Progreso del Peregrino, hace, es que él toma las verdades bíblicas acerca de la salvación y la santificación y la glorificación del creyente y las ilustra de una manera alegórica en una historia de un hombre que está viajando de la ciudad de la perdición a la ciudad del rey. Entonces usted sabe lo que eso quiere decir. La ciudad de la perdición es la tierra, el pecado del mundo. La ciudad del rey, claro, es la ciudad celestial. Y él está tratando de llegar a la ciudad del rey. Y él describe, por eso el peregrino describe ese proceso por el cual Cristiano es el nombre del personaje principal. Cristiano pasa para salir de la ciudad de perdición a llegar a la ciudad del rey. Y una de las cosas que a mí siempre se me quedó en mi corazón, y cuando yo leí el libro, muy joven, yo era teenager cuando leí el libro, siempre se me quedó esto en la cabeza, fue el momento cristiano en su comenzar a caminar, tenía sobre sus hombros, y el libro tiene algunas ilustraciones, dibujos que algunos artistas han hecho, tenía sobre sus hombros una carga pesada, como una mochila puesta en su espalda, extremadamente pesada. Y esa era la convicción de su pecado. Él sentía el pecado que lo afligía, infligía dolor sobre su vida. Y una de las cosas que más siempre me llamó la atención es cuando Cristiano por fin llega delante de la cruz. Y delante de la cruz su carga se desata, se rompe la mochila y rueda cuesta abajo y él es libre de su carga. ¿Quién es el que pone esa carga, esa convicción de nuestro pecado para entonces llevarnos a la cruz de Cristo en donde podemos ser librados de la carga? Es el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo le decía a ustedes que, por ejemplo, en mi caso, yo como predicador y cada uno de nosotros, ustedes cuando tengan oportunidad de compartir el Evangelio con una persona, en el mismo caso. No tiene que usted predicar de un púlpito para que esto sea una realidad. Nosotros compartimos el Evangelio con alguien. Yo comparto el Evangelio al oído. El que lleva el Evangelio al corazón es ¿quién? El Espíritu. Él es el que Él es el que trae convicción. ¿Okay? Él es el que trae convicción. Y Él es la gente que está presente en nuestra vida, en el proceso de nuestra unión con Cristo. Él es el que, por así decirlo, nos une a Cristo, nos ata a Cristo, nos lleva y nos conforma a la imagen de Cristo a través del proceso de nuestra santificación. Él está constantemente trabajando en nuestra santificación para hacernos más a la imagen del Hijo de Dios. Y yo les he hablado a ustedes la semana pasada de que la santificación, podemos decir que es una moneda con dos caras, ¿verdad? En donde vemos por un lado lo que llamamos la santificación, yo llamo vertical o instantánea, que es el momento en que Dios me declara santo, el momento en que Dios me separa para Él, eso es lo que ser santo quiere decir. La Biblia literalmente identifica al creyente como santos, léase la Biblia. Pablo en muchas ocasiones en sus epístolas les dice a los santos de esta ciudad o de aquella iglesia, a los santos. ¿Por qué los identifica como santos? Porque en el momento de la salvación Dios nos santifica para sí. Y el Espíritu Santo es el que está activamente aplicando eso. Una de las cosas que yo le dije a ustedes es que mientras el Padre planifica la salvación, el Hijo es el que garantiza y compra la salvación, pero el Espíritu Santo es el que la aplica y la hace una realidad en nuestras vidas. Él es el que está presente haciendo el proceso, haciendo la obra de santificación, ¿verdad? Nos santifica verticalmente, posicionalmente, somos hechos santos, pero progresivamente también somos santificados. ¿Ve? Eso hablamos de entonces de la moneda de dos caras, ¿verdad? Por un lado vemos la obra de santificación instantánea, soy hecho santo, pero todos nosotros sabemos muy bien que andamos con los pies en la tierra y se nos ensucian los pies. Posicionalmente Dios me hace santo, pero voy también en un proceso de santificación. Y no es fácil, es doloroso en ocasiones. A veces hay lágrimas, a veces eso nos rompe el corazón, a veces caemos, nos golpeamos, pero es el proceso de santificación a través y el Espíritu Santo es el que obra en mi vida.
Él es el que trae esa convicción. No solamente en el momento inicial de mi salvación, cuando Él por primera vez me convence de mi pecado, Él es el que constantemente está trayendo convicción a mi vida en cada momento en el cual peco en contra del Padre, en contra de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que, para presentar esa verdad en forma de pregunta, quién es el que en el momento en que usted peca, te puya el corazón para que te duela? El pecado. Es el Espíritu. Ese es el Espíritu Santo obrando sobre tu vida, trayendo esa convicción sobre ti, dándote a entender, he pecado en contra del cielo, he encontrado en contra de mi Padre. Padre, perdóname porque he pecado. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. En la historia del hijo pródigo, si ustedes se recuerdan, una de las parábolas más famosas de Jesucristo, se recuerdan que el hijo pródigo se fue y pues desperdició todas las cosas hasta que llegó un momento y dice, y se acordó que en la casa de su padre, ¿verdad? Él tenía comida suficiente, tenía techo, no tendría que pasar necesidad. Se acordó. ¿Qué es ese? Cuando él cayó en sí, dice literalmente el texto. Cuando él vino en sí mismo. ¿Qué es lo que está pasando en la vida del hijo pródigo? Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando lo confronta con su situación, con su pecado, y él reconoce su condición y dice, tengo que regresar al Padre. Así que el Espíritu Santo está obrando constantemente en nuestra santificación. Y la última cosa que vimos la semana pasada, las últimas dos cosas que vimos la semana pasada es que Él está obrando constantemente en nuestra intercesión. Él intercede por nosotros. Dice Pablo en el libro de Romanos que nosotros a veces ni sabemos orar. Ni sabemos orar. Hay gente, me da gracia porque hay gente que tienen orgullo de que son buenos, son guerreros de oración. Y no está malo que usted sea una persona que ore mucho. Amén, gloria al Señor, ore mucho al Señor. Pero si vamos a hacer esto con nosotros mismos, la realidad es esta, que a veces nosotros ni sabemos orar. Y esto no lo dice Josué, esto lo dice la Biblia. Pablo dice en Romanos, nosotros a veces ni sabemos cómo debemos orar. Pero el Espíritu Santo dice, intercede a favor nuestro con gemidos indecibles. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mi interpretación es esta, que a veces yo no sé ni por lo que tengo que orar, pero el Espíritu Santo me dice, muchacho, yo me encargo. Y Él va y intercede entonces. Él traduce mi oración al lenguaje espiritual divino. Y delante del Padre y delante del Hijo, Él está intercediendo por mí. Entonces, una de las cosas que cerramos la semana pasada hablando es cuántas veces nosotros muchas veces pasamos por alto la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo ignoramos. A veces se nos olvida darle gracias al Espíritu Santo por esa obra. No olvida darle gracias. Gracias, ¿sabe? Tome una pausa y dele gracias al Espíritu Santo por estar constantemente obrando en su vida para traer todas las cosas que dije anteriormente, la convicción, santificación, etcétera, y constantemente intercediendo por nosotros y constantemente asegurándonos. Mira lo que dice Pablo en Romanos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé de manera personal, de manera subjetiva, cómo yo sé que soy hijo de Dios? De manera objetiva, o sea, externa, podemos listar cosas, ¿verdad? Podemos ver cosas. Es la persona fiel al Señor, la persona obedece en los mandamientos bíblicos, se congrega en la iglesia, lee la Biblia, ora. Todas estas cosas que podemos decir son prácticas de un creyente. Esas son cosas objetivas, son cosas externas. Pero en mi interior, subjetivamente hablando, ¿cómo yo sé que soy creyente, que soy hijo de Dios? Dice Pablo, Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso que podemos decir que al final al cabo, cada persona dentro de sí sabe si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. El que es hijo de Dios sabe si es hijo de Dios porque el Espíritu Santo le da el testimonio de que es hijo de Dios. Y es una bella seguridad que recibimos de parte del Espíritu Santo. ¿Okay? El hecho de que Él nos testifica de que le pertenezco a Dios. Él es el sello. ¿Se recuerdan la semana pasada? El sello de parte de Dios. La arra del Espíritu, habla Pablo en el libro de Efesios capítulo número 1. La arra tiene la idea de un anillo de compromiso que recibe en este caso la novia como garantía de lo que vendrá. Y el Espíritu Santo es eso para nosotros. Esa es la garantía, es la seguridad. Somos hijos, estamos comprometidos con el Hijo de Dios. Somos la novia del Cordero, como dice la Escritura. Él prometió venir a buscarnos para llevarnos a morar en la casa de mi Padre. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí yo voy a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quién es el que garantiza eso? ¿Quién es el que me da seguridad de eso en mi corazón? El Santo Espíritu de Dios. Él es el que me da esa seguridad. Ahora,
Eso es un resumen de las últimas 2 o 3 semanas. En esta noche tenemos 3 cosas a mirar delante de nosotros. ¿Okay? Vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Esas son las cosas que tenemos delante de nosotros. 3 temas que admito de entrada pueden ser controversiales. ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo, dentro de la iglesia evangélica, hoy día, tenemos un sinnúmero de interpretaciones de cada uno de estos temas. Y hay unos que por un lado se van a un extremo, otros por otro lado se van a otro extremo. Y yo siempre digo que los extremos son peligrosos muchas veces, hay que tener cuidado. Y dentro de esos extremos muchas veces se confunden las personas. Muchas veces la gente no sabe qué creer. Yo por mi parte, por ejemplo, perdónenme. Yo por mi parte, por ejemplo, como pastor y predicador de la Biblia, pues en esta ciudad no soy muy, específicamente en este tema no soy muy popular con otros pastores. Ustedes saben que la mayor parte de los pastores dentro de la comunidad de New Haven aquí, hispana, por ejemplo, hispanos, no estoy hablando en anglosajones, ¿verdad? Pero hispanos, la mayor parte pues, son iglesias pentecostales carismáticas y yo difiero de la mayor parte de ellos respecto a cada uno de estos 3 puntos que voy a hablarles en esta noche. Yo difiero. Y los respeto, les amo, los trato como hermanos a muchos de ellos. ¿Saben? No estoy diciendo que no seamos hermanos en Cristo, pero en estos puntos tenemos nuestras diferencias, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo y cuáles son los dones, específicamente qué dones estarían obrando de manera normativa y regular dentro del tiempo de hoy día. Ahora, mientras que yo entiendo que tengo mis diferencias interpretativas con muchos de mis hermanos en Cristo en la ciudad de New Haven y muchos otros mis hermanos pastores aquí, a la misma vez, este es uno de esos temas los cuales podemos decir que aunque son importantes, porque son importantes, no son primarios en el sentido de salvación. ¿Okay? Una persona puede tener una interpretación del bautismo del Espíritu Santo y otra persona puede tener una interpretación un poco diferente o totalmente diferente del bautismo del Espíritu Santo y ambos ser hijos de Dios e ir al cielo. ¿Okay? Porque no lidia esto, el yo tener una interpretación del bautismo o otra persona una diferente, esto no tiene que ver ahora con que si mis pecados son perdonados y tengo garantía de salvación. Lo mismo con la llenura, lo mismo con los dones. Hay personas que creen que todos los dones que describe la Biblia están activos hoy día. Hay otras personas que creen lo opuesto, que algunos dones cesaron, otros dones continúan. Y con todo eso, aunque tengamos esas diferencias interpretativas, podemos ser hermanos en Cristo. ¿Okay? Ahora, digo esto porque muchas veces nos viene la duda, ¿verdad? Pero aquel pastor dice esto, aquel otro predicador dice lo otro, ¿y a quién le creo lo demás, verdad? Yo en estos temas uso mucha liberalidad en este sentido. Después que la persona esté siendo fiel al Señor en su vida, obedeciendo los mandatos del Señor, si la persona tiene una convicción específica sobre un tema, que Dios bajo esa convicción y cuando lleguemos al cielo, Dios nos mostrará a nosotros quién es que estaba bien y quién es que estaba mal. Ahora, si vamos a entrar en temas que son primarios, fundamentales, por ejemplo, si alguien me dice a mí, pastor, yo creo en Jesús, pero yo no creo que Él nació de una virgen. Yo no creo en el nacimiento virginal de Jesucristo. Lamentablemente yo le tengo que decir a esa persona, pues tú no crees en el Evangelio. Pastor, yo creo en Jesús, pero yo no creo que Él resucitó al 3er día. Pues lamentablemente tú no crees el Evangelio. ¿Ves? Y podemos hacer una lista. Yo creo en Jesús, pero yo no creo que Jesús es Dios. Yo no creo en la deidad o divinidad de Jesucristo. Pues lo mismo, tú no eres mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque esos temas, esos puntos, son fundamentales al Evangelio. Y negar esos puntos, que son tan fundamentales al Evangelio, es negar el mismo Evangelio. ¿Ve? Entonces, y ahí es donde yo hago la diferencia, en esas doctrinas que literalmente rompen el Evangelio. Estas doctrinas respecto al bautismo del Espíritu Santo, que son importantes, y yo creo que son muy importantes en el sentido de que a veces una mala interpretación bíblica sobre las mismas puede traer deficiencia espiritual a la persona. Hay personas que viven, y voy a hablarle al mismo respecto cuando hablemos del bautismo del Espíritu Santo, en deficiencia espiritual porque le han enseñado algo respecto al bautismo del Espíritu Santo que lamentablemente yo no veo que está en la Biblia y la persona ahora vive con un entendimiento erróneo y vive muchas veces hasta con desgano, triste, porque pues
vamos a hablar ahora del bautismo del Espíritu Santo. Algunas personas enseñan a la gente que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser atestificado con la señal física de hablar en lengua. Esa es la interpretación del libro, la interpretación del libro del movimiento pentecostal. Y si alguien sabe de eso, soy yo, que fui pentecostal por 14 años, 13, 14 años fui pentecostal. Yo entiendo eso, lo viví, lo estudié en el instituto bíblico y lo enseñé. Yo enseñé esto en los institutos bíblicos pentecostales por varios años. Entonces, yo sé lo que se hace, lo que se define y lo que se practica, todo eso, ¿ok? Y se le enseña a la gente. El bautismo del Espíritu Santo tiene la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que hay gente sentados en las bancas de la iglesia que nunca han hablado una palabra en lengua y dicen, pues yo nunca me he bautizado en el Espíritu Santo. Y entonces comenzamos a hacer una dicotomía falsa en la iglesia de los que tienen y los que no tienen. Los que son y los que no. Por ejemplo, y les digo esto porque lo viví. Por ejemplo, en este caso ahora yo me denomino bautista reformado, ¿verdad? Pero antes, cuando yo era pentecostal, esos son bautistas que están en el reino, pero tienen una pierna adentro y otra afuera, tú sabes. No están, pero como que no están muy bien. Les falta todavía un chispito más. Es que no han llegado todavía a donde tienen que llegar. Esa es la forma en que me enseñaron a mí. Igualmente, si usted era luterano o era presbiteriano o de cualquier otra denominación así, y usted mira hacia afuera, no, es que le falta todavía, no han tenido la experiencia del Espíritu Santo. Esa es la forma que nos enseñaban. Sí, yo hablaba mucho, y más que nadie. Pero cuando aprendí lo que las lenguas son, ¿sabe qué? Mira lo que me pasó a mí. Cuando aprendí por la Biblia lo que las lenguas son, se me quitó. Aprendí, me puse a estudiar la Biblia. Porque pues yo aprendí lo que me enseñaron como pentecostal, ¿verdad? Me enseñaron esto, me enseñaron lo otro, y yo me dejé llevar. Pues eso es lo que todo el mundo hace. Que si te tiene que caer al piso, pues se cae al piso la gente. Pues eso todo el mundo hace. Que si tienes que revolcarte, pues te revuelca porque es lo que todo el mundo hace. Ok. Y ya luego cuando un día se me dio, eso fue el Espíritu Santo, me ilumina el Espíritu Santo mi mente y mi corazón, y empiezo a estudiar la Biblia, y ahora no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el profeta, no es lo que dicen los líderes, no es lo que la Biblia me dice. Cuando yo comienzo a estudiar la Biblia, comenzó mi mente a cambiar. ¿Va a cambiar? Espérate. Lo que la Biblia dice no es lo que él o ella me están enseñando. Vamos a parar un segundo. Y cuando yo aprendí lo que la Biblia me decía, se me quitó de la noche, de un día para otro, rápido, así, fue instantáneo, un cambio instantáneo. Porque una vez la Biblia me confrontó, ya yo, pues no es lo que a mí me habían dicho. Luego, otra ocasión, me sentaré con ustedes a explicarles todas esas experiencias personales. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. No quiero hablar tanto de mí, vamos a hablar lo que la Biblia, lo que tenemos estudiado delante de nosotros. Amén. Ahora, mira lo que dice, voy a repasar 3 textos bíblicos específicos hablando acerca del Espíritu Santo, para poder tratar de darle un entendimiento bíblico acerca del Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas, luego Hechos, y luego vamos a Corintios, 1 Corintios 12:13. Esos son los 3 textos bíblicos que quiero repasar rápido. Lucas 3:16, aquí está hablando Juan el Bautista, es el que está hablando aquí. Si usted conoce un poco la historia, esto es justamente antes de Jesucristo comenzar su ministerio público. El que está en escena es Juan el Bautista, bautizando gente en el río Jordán. Él está predicando, preparándose muy bien, que el ministerio de Juan el Bautista fue simplemente preparar el camino, ¿verdad? Abrir el camino para el que vendría detrás de él, que en este caso sabemos que es Jesucristo. Y allí Juan el Bautista hablando, en este caso Juan el Bautista está confrontando a los fariseos. Si usted sabe la historia, para darle un poquito de background de la historia, Juan el Bautista, esto está en Mateo también capítulo 3, Juan el Bautista está bautizando a las personas que venían y se filtraron unos cuantos fariseos por allí a bautizarse, porque como todo el mundo ¿sabes? Que los fariseos eran así, eran políticos, ellos eran más políticos que nada. Todo el mundo se está bautizando, pues vamos nosotros también, porque qué remedio, porque todo el mundo lo está haciendo, así que vamos nosotros también al agua. Llegan donde Juan y Juan los confronta, chorro de víbora, serpientes, hipócritas, ¿qué hacen ustedes aquí? Y Juan les dice, de fruto, dignos de arrepentimiento. Viene aquí a bautizarse, estoy parafraseando a Juan un poquito, pero el punto que él estaba haciendo es, usted viene aquí a bautizarse simplemente por show, no porque hay una convicción genuina en su corazón. Están siendo hipócritas,
¿Ve? Y él les habla y le dice, el hacha está ya puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no lleve fruto será cortado y echado, dice, al fuego, ¿verdad? Y comienza entonces Juan el Bautista a hablar ahora acerca de Jesús. Y dice Juan, viene uno detrás de mí, que yo no soy digno, mira lo que dice Juan, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Para que ustedes entiendan dentro del contexto, el siervo más bajo de la casa, el siervo con menos valor en la casa, era el que estaba encargado de quitarle los zapatos a su amo. ¿Ok? Entonces cuando Juan dice, yo no soy digno de ni siquiera desatarle el calzado del pie del que viene detrás de mí, lo que está queriendo decir es, yo no soy digno de ni siquiera ser el más bajo de los siervos en la casa del Señor. Ve la humildad de Juan, ¿sabes? Él se humilla. Ese que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, él dice, y Lucas 3:16 lo dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y que ¿quién es una pregunta que nos contesta ahí? ¿Quién es el que bautiza? ¿A quién me la contesta? ¿Quién es el que bautiza? ¿El Espíritu Santo o Jesucristo? Jesucristo es el que bautiza. Mira lo que dice. Él. ¿Quién es el él ahí? En el contexto. Jesús. Dice, mira, déjenme leer el texto. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza? Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ven? Entiendan eso, muy importante. Ahora, antes de proseguir, tengo que explicar lo que quiere decir ese punto. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchas personas no entienden lo que eso quiere decir. Porque muchas personas dicen, fuego es poder de Dios que cae, es fuego de Dios. No. Si usted lee el contexto, hermano, lea el contexto. El contexto dice que el fuego ahí no es fuego poder del Espíritu Santo. El contexto dice que el fuego es el fuego de condenación y de juicio. Porque él dice, la raíz, el hacha ya está a la raíz. En Mateo, por ejemplo, él habla, él limpiará su era. El trigo, los granjeros de trigo recogían el trigo y preparaban un espacio en la tierra, bien aplanadito, bien limpio. Y esa era la era. Y ellos tomaban todo el trigo que lo recogían y lo tiraban en la era. Y venían luego con un tipo de rastrillo, un tenedor esos grandes, y comenzaba a aventar, lo que se llama aventar el trigo. Y como cogían el trigo, lo lanzaban hacia arriba. Y entonces lo que pasaba es que el grano, siendo pesado, caía, y la paja, siendo liviana, era llevada por el viento. Eso es lo que limpiar la era quiere decir. Y entonces se recoge el grano y se pone ¿dónde? En el granero, ¿verdad? Se guarda, pero que se recoge la paja y ¿qué se hace con la paja? Se quema en el fuego. Eso literalmente lo que hacía. Y Juan lo dijo, él recogerá su grano en el granero y la paja la echará al fuego. En este caso el fuego tiene que ver con la condenación y el castigo. La era y el trigo y la paja es simbolismo de la humanidad cuando Cristo hace la división entre los que son de él, que son trigo, que van al granero de Dios, que es la casa de Dios, y los que no son de él, que son la paja, que son echados fuera y quemados en el fuego de la perdición. Esa es la ilustración que Juan está dando ahí. Dentro de ese mismo contexto, Juan dijo, el árbol que lleve fruto es echado al fuego. La paja es recogida, ¿y dónde se echa? Al fuego. Y dentro de ese mismo contexto, Juan dice, Cristo vendrá y bautizará en espíritu y bautizará en fuego. Está hablando de dos cosas diferentes. No está hablando de un solo evento. En ese caso, cuando dice, él bautizará en Espíritu Santo y fuego, está hablando de dos cosas. Dime, hermano Ovidio, a lo que usted habla, yo me doy un traguito de agua. Toda la razón lo tienes, lo acabo de decir. Acuérdese que con quien está hablando Juan el Bautista ahí es con los fariseos. Y él no está dándole palabritas de consuelo, está hablando palabras de condenación y de confrontación. Él está diciendo, vendrá Jesús y Jesús bautizará a unos en el Espíritu Santo, ¿para qué? Para salvación. Y a otros bautizará en fuego, ¿para qué? Para condenación. O sea, está hablando de dos personas. Está hablando de dos personas. Y la ilustración está hecha porque Juan dijo, el árbol que no lleva fruto
Ya habló del árbol que no lleva fruto. Está el árbol que no lleva fruto y el árbol que lleva fruto. El árbol que lleva fruto permanece. El árbol que no lleva fruto, ¿qué se hace? Se corta y se echa al fuego. Y luego dice, y el trigo también. El trigo se recoge, pero la paja se quema. Ahí están las dos personas normales, esa diferenciación o dicotomía que hace entre los que son salvos y los que están condenados. Dígame. El término bautizar tiene la idea de sumergir, de empapar, de cubrir totalmente. En este caso, por eso es que se tomaba la persona, o se toma todavía un día cuando hablamos del bautismo en agua. ¿Qué hacemos con la persona? La metemos. Yo no soy como los metodistas, otros así, que cogen y le echan el poquito de agua por encima de la persona, ¿verdad? Nosotros creemos que se hace el sumergimiento a la persona porque es la ilustración. La palabra bautizar lleva esa connotación. Y en este caso, cuando se habla de bautizar en el Espíritu o bautizar en fuego, estamos hablando de sumergir, de acaparar, de cubrir, de poner en, ¿verdad? Entonces, en este caso, se sumerge a la persona en el Espíritu, por supuesto, para salvarse, o en el fuego para condenarse. Está hablando de dos bautismos, no es más. Dos bautismos, no está hablando de uno solo. Pero ahora, mira lo que dice Juan ahí. Que él bautizará, y si vemos la ilustración del bautismo del Espíritu y lo atamos a lo que él acaba de decir, que él toma el trigo y lo pone en el granero. Es una ilustración de la salvación. El trigo en el granero es una ilustración de la salvación. Yo soy el trigo que soy puesto en el granero de Dios, ¿ok? Es salvación, es simplemente una analogía de la salvación. Entonces, en este caso, el bautismo del Espíritu Santo está literalmente ligado, atado con la salvación. O sea, que no puede haber, y lo vamos a ver en un segundo, no puede haber una persona que diga ser salvo, pero que diga, es que yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que la Biblia no nos da esa enseñanza. Y ahora vamos a ver por qué es que algunas personas creen lo opuesto. Porque cuando usted tiene el libro de los Hechos, usted va a darse cuenta que algunas personas fueron salvos primero y después bautizados. Pues entonces tú te salvas primero y después se te bautiza. Esa conclusión del libro de los Hechos es un poco errónea, pero hay que tener cuidado porque tenemos que entender bien qué es lo que está pasando en el libro de los Hechos. Y les voy a dar ahora la explicación respecto a eso para que lo entendamos. ¿Sí? Ahora, en Hechos capítulo 1, verso 5, ahí Jesucristo le está hablando a los discípulos y le dice que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y usted ve claramente ahí que Jesucristo le está prometiendo a los discípulos que serían bautizados ya pronto con el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Concluimos nosotros que los discípulos ya eran salvos. Yo creo que ya eran salvos. No eran súper maduros todavía. Todavía ellos tenían la cabeza un poco cerrada. Todavía ellos no habían comprendido muchas verdades. Todavía a ellos les falta crecimiento. Aún antes de la ascensión de Jesucristo, ellos también están diciendo, Señor, dinos, ¿restaurarás ahora el reino? No os corresponde. A vosotros sabéis esas cosas. Todavía, después de la resurrección, ellos no entendían muchas cosas. Y Jesucristo tiene que corregirlos. Así que entendemos que todavía no estaban muy maduros en el Señor, pero no quiere decir que no eran salvos. Yo creo que ya eran salvos. ¿Okay? Ellos eran salvos desde el momento en que Cristo los separa para el ministerio. Dígame, hermano Andrés. Claro, sí. Si usted lee, muy bien, en Juan capítulo 17, por ejemplo, usted lee Juan 17 y usted ve que Jesucristo hace referencia a estos hombres, en este caso los discípulos, y no solamente los discípulos de él que estaban con él, sino los que vendrían después de ellos también, que somos nosotros. Y dentro del contexto no nos da ninguna indicación de que estos hombres no fueran salvos en ese momento. Ya le pertenecían a Dios, ya le pertenecían a Cristo. ¿Okay? Pero ahora Jesús le dice a ellos, seréis bautizados. Y ahí es donde muchas personas llegan a la conclusión y dicen, pues mire, ahí dice que ellos ya eran salvos, entendemos que eran salvos, pero aquí dice que ahora van a ser bautizados. Y es claro lo que vemos, estaban 120 en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y los bautiza, ocurre ese evento del nacimiento de la iglesia, y estos hombres y mujeres que estaban allí en el aposento alto ya eran creyentes. Pero su bautismo en el Espíritu fue subsecuente a su salvación. Lo mismo ocurrió en el caso de los samaritanos. Si usted continúa leyendo el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que los samaritanos reciben a Cristo, pero no reciben el bautismo del Espíritu Santo hasta días después. Luego ocurre lo mismo
ay Dios mío, se me escapa el nombre, Jope. Que lo envió a Pedro, que estaba en Jope. Ahorita me acuerdo el nombre. El centurión romano que envía a buscar, que Dios le presenta un ángel, le envía a buscar a Pedro, y Pedro llega a su... Cornelio, gracias Beatriz, Cornelio. Por alguna razón tenía Nicodemo en la mente, no, pero no es Nicodemo, porque Nicodemo es en Juan. Gracias. Cornelio, ¿se acuerdan de la historia de Cornelio? Y vemos a Cornelio, vemos el caso de Cornelio, que está ya orándole a Dios, está pidiendo a Dios, y ya era un hombre, por así decirlo, probablemente ya salvo o en el proceso de la salvación. A lo mínimo, estaba ya en el proceso de la salvación. Porque si vemos, él estaba ya orando, intercediendo y pidiendo a Dios, y Dios entonces le da palabra, envían a buscar a Pedro, y Pedro viene y predica el evangelio a estas personas. Y note que estas personas, llega Pedro allí y reciben el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Déjenme explicarle qué es lo que está pasando en el libro de los Hechos. Tenemos que entender, número uno, que el libro de los Hechos no podemos tomarlo como normativo para toda la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas personas leen el libro de los Hechos y creen que lo que vemos en el libro de los Hechos tiene que repetirse todo el tiempo. Eso quiere decir normativo. Normativo es algo que deberíamos esperar que ocurra constantemente. Tenemos que entender, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿con qué comienza? Bueno, Jesucristo hablando con los discípulos, el capítulo 2 inmediatamente nos introduce el día de Pentecostés y el surgimiento, nacimiento, fundación de la iglesia. Muchas personas creen que Pentecostés es un evento que está supuesto a repetirse todos los días. Pentecostés es un evento que ocurrió en la historia de la iglesia, igual que la cruz. ¿Acaso Cristo va a la cruz todos los días? ¿Acaso Cristo sale de la tumba todos los días en su resurrección? No. La crucifixión es un evento histórico de la iglesia. La resurrección de Cristo es un evento histórico, y también Pentecostés ocurrió una sola vez. No se volvió a repetir. Una vez ocurrió Pentecostés. Tenemos que entender eso, porque muchas personas, lamentablemente, quizás con buenas intenciones en su corazón, malinterpretan esto y creen que estamos supuestos a tener mini Pentecostés todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, mis hermanos dentro del campo pentecostal carismático creen así y quieren repetir Pentecostés. Lamentablemente, al tratar de repetir Pentecostés, lo que estamos haciendo es que estamos disminuyendo o devalorando el original. ¿Sí? El Pentecostés original se devalora al nosotros tratar de repetir lo que ocurrió allí aquel día en aquel aposento alto. Tenemos que entender que eso fue único y no es normativo para la iglesia. Les dije que el libro de los Hechos no es normativo para la iglesia porque ocurren cosas extraordinarias en el libro de los Hechos que Dios no prometió volverlas a repetir. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la historia de un tal Felipe y de un eunuco? ¿Quién se recuerda la historia de Felipe y el eunuco? ¿Se recuerdan de ella? ¿Qué pasó con Felipe? A ver, ¿quién me dice qué pasó con Felipe? Sí, y después de eso, ¿qué pasó con él? ¿Se lo llevó? ¿Lo teletransportó? Ay, yo quisiera que eso fuera. ¿Sabes lo bueno que sería eso? No tenemos que pagar pasajes más nosotros. Vamos a predicar el evangelio ya en cualquier lugar. Llegamos allí, salimos de aquí, salgo por la puerta y en un segundo estoy en China, o estoy en Japón, o en África. Donde sea. Se lo llevó. Y apareció en otro lugar. ¿Esperamos nosotros eso hoy día? No, ¿por qué? Porque entendemos una vez más que Dios está obrando de manera específica y especial en el libro de los Hechos y en esa historia temprana de la iglesia. Y Dios hizo cosas en aquel tiempo que no hace hoy día. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todavía no estaba toda la revelación de Dios traída a la iglesia. Todavía estaba la iglesia formándose. Todavía no habían las epístolas paulinas, por ejemplo. Y Dios y de Pedro y de los otros apóstoles. Y Dios trabaja de una manera especial en la iglesia para poder traer la revelación. Y una vez la revelación es dada, estas cosas que son especiales dejaron de ser porque no es necesidad de las mismas. Ahora, no quiere decir que yo no tenga el poder para hacerla. Dios puede tomar a un misionero que quiere ir a predicar a África y llevárselo de aquí y ponerlo en África en cuestión de 2 segundos. Claro que sí, Dios tiene poder para hacer eso. ¿Tiene Dios el poder para enseñarle a ese misionero a hablar el idioma de esa cultura allá? En un instante sí, y que pueda hablar claro que sí, Dios tiene poder para hacer eso. Ahora, lo hace, el punto es, ¿lo hace Dios constantemente? No. Dios no obra de manera normativa. Y tenemos que entenderlo así porque aún los milagros por definición son cosas extraordinarias, ¿verdad? Un milagro por naturaleza es ¿qué? Es extraordinario, quiere decir fuera de lo ordinario, fuera de lo normal.
Entonces, si los milagros, por ejemplo, yo no creo cuando usted ve los pósters por ahí, las campañas que hacen, ven a recibir tu milagro. Mano, no se deje engañar por esas son tonterías. El que le prometa milagro a una persona está prometiendo mentira y engaño, porque yo, como hombre, no puedo hablar por Dios y decirle a la gente, ven este día, trae tu ofrenda que vas a recibir tu milagro. ¿Me entiendes? Eso es un engaño. Porque ¿quién soy yo para prometer a nombre de Dios que van a recibir milagro a la gente? Yo no puedo prometer eso. Entonces, quieren venderle milagros a todo el mundo a la gente todos los días, como si los milagros fueran algo normal. No, no son normal, son extraordinarios, son fuera de lo normal, ¿ok? El punto es que entendamos que Hechos es algo extraordinario. Y vemos cosas en Hechos que no se repiten a través de la historia de la iglesia. Ocurrieron una vez y ocurrieron específicamente para la formación temprana del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y déjenme darle un repaso rápido de lo que pasó en Hechos respecto al bautismo del Espíritu Santo. Primero vemos a los 120 en el aposento alto. Pero luego se convierten en unos cuantos miles. Y eso no se nos dice que estos miles pasaron por la misma experiencia que los 120 pasaron. Yo de paso, el texto no nos da indicación de tal cosa. Estos miles que se convirtieron el día de Pentecostés, después que Pedro predica, no experimentaron la misma experiencia, no tuvimos la misma experiencia que los 120 tuvieron. Ay, ¿serán menos cristianos? No, no es que eran menos cristianos. Es que Dios tuvo un propósito específico con enviar al Espíritu Santo ahí, porque primero tenemos, ¿se acuerdan en que Cristo dijo que Él formaría su iglesia? Yo edificaré mi iglesia, ¿se recuerdan de eso? Cristo, yo edificaré mi iglesia. Cristo está edificando su iglesia de todo tipo de nación. Y tenemos los primeros grupos judíos. Y de Pentecostés, todos los que se convirtieron ahí fueron judíos. Todos. Los 120 eran judíos. Y cuando Pedro predica, cuando usted lee a Pedro, en su primer sermón, es un sermón extremadamente hebraico y judaico. Léalo. Léalo. Bien predicado a los judíos. Para tú entender lo que Pedro está diciendo, tienes que entender la teología judía y sus profetas, hasta cita del profeta Joel y todo lo demás, ¿verdad? Luego tenemos los samaritanos. ¿Qué ocurre con los samaritanos? Es el segundo grupo. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, ustedes me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mira lo que tenemos y literalmente es lo que tenemos en Hechos. Empezamos con los judíos, luego se expande a los samaritanos, luego se expande, entonces vemos en el caso del ejemplo de Cornelio, se expande a los gentiles y luego eventualmente hasta los confines de la tierra, y es donde termina el libro de los Hechos, los confines de la tierra, Pablo en su viaje final a Roma. ¿Ve? Entonces, de hecho simplemente es Dios construyendo, edificando, trayendo, los judíos, tienen una experiencia los judíos especial en el día de Pentecostés. Samaria, se unen los samaritanos. ¿Qué ocurre con Samaria? Se convierten los samaritanos, pero ellos no reciben al Espíritu Santo hasta que Pedro no viene. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que los samaritanos no recibieran el bautismo del Espíritu Santo hasta que Pedro y los apóstoles no vinieran? Porque ¿qué pasaba con los judíos y los samaritanos? No se llevaban entre sí. ¿Se recuerdan la historia de Jesús y la mujer samaritana? Ellos no se hablaban. ¿Saben que ellos eran primos? No sé si ustedes saben eso. Los samaritanos y los judíos son primos. Pero se odian, no se aman. Hay un problema familiar ahí. Era necesario que los samaritanos no recibieran el bautismo del Espíritu Santo independiente de la imposición de manos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían que entender que también los samaritanos estaban incluidos ahora dentro del plan de Dios. Primero. Y dos, los samaritanos tenían que entender que Dios por su plan soberano había instituido a los apóstoles judíos para ser los líderes de la iglesia. ¿Ve eso? Para que hubiese ahora sumisión mutua entre los judíos y los samaritanos. El evento de los samaritanos se salvaron, pero no reciben el Espíritu hasta tiempo después. Específicamente para poder tomar la barrera que existía entre judíos y samaritanos y borrarla. Lo mismo ocurre con Cornelio. Cornelio ya tenía fe en su corazón, pero no es hasta que Pedro viene que el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Por qué? Para que ahora los apóstoles entendieran que también los gentiles son parte de la promesa. ¿Y se recuerdan lo que pasó después que Pedro va a casar a Cornelio? ¿Se recuerdan de eso? Que lo llamaron los apóstoles a cuenta que tú entraste a la casa de un gentil. Recuérdense que para el judío esto era prohibido. Entrar a la casa de un gentil. Eso era prohibido, eso no es así. Y Pedro va ya a rendir cuentas a todos los apóstoles, los líderes de la iglesia. Sí, yo entré a la casa de gentiles y yo entré por visión de Dios que me dijo que fuese allá. Y cuando llegué, yo les prediqué y Dios se encargó de enviar el Espíritu Santo. Yo no hice nada, Dios le dio el Espíritu Santo. Así que, y los apóstoles, ¿qué concluyeron los apóstoles? Pues los gentiles también están dentro del plan de Dios. ¿Ve? Un testimonio de que ahora también los gentiles
El punto es que vemos cómo Cristo está bautizando diferentes grupos dentro del cuerpo de la iglesia para confirmar que ahora la iglesia no solamente de judíos, también de samaritanos y también de gentiles. Aparte de esos eventos en el libro de los Hechos específicos, usted y pero Pablo después se encuentra en la ciudad de Éfeso con unos judíos, seguidores, unos discípulos de Juan el Bautista. Hemos escuchado del bautismo de agua, pero nunca hemos escuchado ningún bautismo del Espíritu Santo. Y Pablo ora por ellos y ellos también reciben el Espíritu Santo. ¿Cuáles eran ellos? Ellos eran los últimos, por así decir, santos del Antiguo Testamento. Es otro grupo. Los que eran santos del Antiguo Testamento. O sea, gente que amaban a Dios, que honestamente querían a Dios, que querían ser fieles a Dios, podían ser judíos o no judíos, sino que eran gente que seguían, buscaban a Dios, pero que todavía no habían escuchado el Evangelio en su totalidad. Y tenemos ese último grupo con Pablo por allá en la ciudad de Éfeso, y ellos reciben el Espíritu Santo. Y de aparte de esas 4 ocasiones, los judíos, los samaritanos, los gentiles y estos santos del Antiguo Testamento por allá en la ciudad de Éfeso, no tenemos ninguna otra lista de personas recibiendo el Espíritu Santo de esa manera en el Nuevo Testamento. Nunca más se vuelve a repetir esas cosas. No se repite más. ¿Por qué? Ahora vamos al próximo texto. Wow, el tiempo se me está yendo. No se ocupen, que si no termino la semana que viene, ¿verdad? ¿Por qué no se repite eso? Porque yo creo que lo normativo respecto al bautismo del Espíritu Santo está escrito en 1 Corintios 12:13. Lo puse en su hojita. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Esto es lo que esperamos nosotros que ocurra hoy de manera regular. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Usted lo ve ahí? Esto es lo normativo. Hecho no es normativo para la iglesia, no es más. Hecho describe eventos extraordinarios en la historia de la iglesia, y le damos gloria a Dios por esos eventos que vemos en el libro de los Hechos, pero no los podemos tomar como normativos, porque no se repiten. ¿Ve? Las epístolas ahora. Aquí donde viene, Hechos es un libro histórico, no ustedes sabían esto, ¿verdad? Hechos es un libro histórico. Las epístolas son doctrinales. ¿Ustedes entienden la diferencia entre las ambas? ¿Verdad? Yo creo que es sencillo. Histórico quiere decir que narra cosas, eventos que ocurrieron, mientras que doctrinal está dando ahora enseñanza de cómo las cosas son. ¿Ves? Diga, ahí hacemos la diferencia. Hechos es histórico, por tal razón no es normativo. Y dicho sea de paso, la mayor parte de los libros históricos no son normativos para nosotros. ¿Hay enseñanza? Claro que sí. ¿Hay doctrina? Claro que sí. ¿Aprendemos acerca de Dios? Claro que sí. Pero no esperamos nosotros que se repitan. Por ejemplo, el libro Éxodo, un libro histórico del pueblo de Israel. Pero yo no considero a Éxodo como normativo para nosotros hoy día. Porque de otra manera tendremos que esperar que Dios divida cualquier mar rojo a cada rato. Y plagas del cielo. Y que Dios envíe maná del cielo. Y que Dios haga que brote agua de la piedra. ¿Verdad? Nosotros entendemos que esos son eventos específicos con un propósito específico en el tiempo en que Dios los hizo, pero no son normativos para nosotros. ¿Ve? Ahora, ¿hay libros normativos en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos tenemos mucha doctrina bíblica que nos enseña acerca del carácter de Dios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y que aprendamos a hacer la diferencia entre los libros históricos que describen eventos que ocurrieron, que la mayor parte, aunque nos enseñan acerca de Dios y su poder y su carácter, etcétera, no son normativos para nosotros, y los libros doctrinales que nos dan a nosotros ahora enseñanza, doctrina, teología, que es normativa para nosotros. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento, Hechos es tal cosa. Hechos es un libro histórico que en su mayoría no es normativo, pero las epístolas son tratados doctrinales que su contenido es normativo para la iglesia. En este caso, Pablo nos está diciendo ahora que todos, mira lo que dice Pablo, que por un solo espíritu, ¿cuántos fueron bautizados? ¿Cuántos? ¿Algunos? Todos. ¿Sabe que cuando yo leí este texto bíblico y lo entendí, cuando yo leí, yo le dije al principio que yo fui pentecostal por 13 años, y yo siempre pensaba eso, que bueno, tú te conviertes aquí y tienes que ahí estar pidiéndole a Dios que te bautice con el Espíritu Santo, y hay gente que están 10 años y nunca son bautizados con el Espíritu. ¿Qué Dios tan cruel sería Dios, verdad? Mire, yo he visto personas, mi hermano, llorando, pidiéndole a Dios que los bautice con el Espíritu Santo. Pero como les he enseñado que para ser bautizados del Espíritu Santo tienen que hablar en otras lenguas.
y ellos nunca han hablado en otras lenguas, ellos creen que nunca han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y pasan una vida entera frustrados, porque como nunca han experimentado esa cosa, que si hablan así, y nunca han hecho eso, pues ellos no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creía eso, porque fue lo que me enseñaron. Hasta que llegué aquí. Por un solo espíritu, una vez más, le dije a ustedes, una cosa es lo que dice la gente, y otra cosa es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuántos son bautizados? Todos. Todos los que pertenecen a Cristo. Acuérdense que cuando dice bautizados en un cuerpo, ¿cuál es el cuerpo ahí? ¿A qué se refiere el cuerpo? El cuerpo de Cristo, ¿qué es qué? La iglesia. La iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, o sea que todos hemos recibido. Mira lo que dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos recibimos el mismo espíritu. El punto es este, si la persona es salva, realmente salva, si Dios toma una persona, la libra del pecado, la libra de la condenación y la trae y la une a su cuerpo, que es la iglesia, en ese momento en que Dios toma a esa persona, la une a la iglesia. En este caso, por supuesto, estamos hablando y hacemos la distinción entre lo que podemos decir la iglesia universal de Cristo y la iglesia local. Hacemos una diferencia entre las dos. Y un creyente que es salvo es miembro de la iglesia universal de Cristo, o sea, donde quiera que un creyente en este mundo es iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia local es lo que definimos como la congregación de los hermanos. Y cada creyente miembro universal de la iglesia de Cristo debe ser miembro de una iglesia local. Se congregan, por eso la iglesia no deje de congregar, ¿verdad? Porque la forma en que nos unimos a otros creyentes en Cristo es en la iglesia local, pero la forma en que estamos unidos a Cristo es dentro de lo que es la iglesia universal del Señor. Su cuerpo de creyentes, que tenemos miles y miles de millones de hermanos que ustedes no conocen. Millones de hermanos alrededor de todo el mundo que no nos conocemos, pero que están en cada esquina del mundo, que están unidos al mismo cuerpo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues ese es el cuerpo que estamos hablando. El cuerpo de Cristo. Y en el momento en que Dios toma una persona y por la sangre de Cristo Jesús lo lava de sus pecados y lo une al cuerpo de Cristo, esa persona es bautizada en el Espíritu Santo para ser unido a ese cuerpo. Y mira lo que Pablo dice, ya sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, todos recibimos al mismo Espíritu. Así que es imposible una persona decir, estoy en Cristo y no tengo el Espíritu Santo. Es una contradicción. Es más, Pablo en Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Cristo. Es lo que dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es imposible ser de Cristo y no tener el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una total contradicción. Ahora, la razón por la cual mucha gente se confunde a esto es porque tenemos personas que han tomado la narrativa de Hechos y la han hecho como normativa para la iglesia y le dicen a los hermanos, bueno, si tú vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo, tú tienes que hablar en otras lenguas y tienes que pasar por esa experiencia, y ahí es donde se confunde el asunto. Y ahí es donde las personas ahora se enredan, vamos a verlo de esa manera, se enredan porque se está enseñando algo que no debe ser normativo para la iglesia y lo tratan de hacer como normativo. Y de dónde vienen frases como, es que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia. ¿Usted ha escuchado esa frase anteriormente? Nunca la he escuchado. Esa es una frase muy normal dentro de la iglesia pentecostal. Es una segunda obra de gracia. Eso no está en la Biblia. Búsqueme en la Biblia donde dice que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia, y usted no la va a encontrar por ningún lado, mi hermano. No está en la Biblia. No aparece. Pero ¿por qué se usan esos términos? Para tratar de decirle a los hermanos, mire, es que usted tiene la primera obra de gracia, tu salvación, y la segunda obra de gracia es el bautismo. Esa es la forma en que pueden justificarlo, porque no hay otra manera. Entonces, por eso es que terminamos teniendo entonces a los que son, ¿verdad? Los que no son, los que tienen o los que no tienen. Y yo creo que, aunque respeto, amo y trato como hermanos en Cristo a otros hermanos de otras iglesias que tienen esa definición del bautismo del Espíritu Santo, a la misma vez la confronto porque creo que no le hace un buen servicio a la iglesia de Cristo. Una vez más, yo conozco personas que nunca han hablado en lenguas, y porque nunca han hablado en lenguas, creen que no tienen el bautismo y se consideran ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios.
Debe ser claro, mis hermanos, porque Pablo también en 1 Corintios 12, él claramente dice, no todos hablan lenguas. Entonces, ya con ese texto nada más, con lo que acabo de leerles ahí de que todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, por un mismo espíritu, ¿verdad? Y con el texto que dice, no todos hablan en lengua, yo creo que debe ser claro, ¿verdad? Que el bautismo del Espíritu Santo no depende de tener la experiencia física y visual de hablar en otras lenguas. Vamos a dejarle esto del bautismo del Espíritu Santo hasta aquí para seguir al próximo punto. ¿Alguna pregunta o duda que les deje en la mente antes de yo proseguir? Dime, hermano Vidio. Ah, repite, perdóname, que no te escuché bien. Bueno, sí, en el momento de la conversión entenderíamos que la persona está viva en el momento de la conversión, ¿ok? ¿Habría cómo es? Ajá. En mi- ok, entiendo lo que quiere decir, que en el fuego, tú dices, ok, haciendo la distinción de que hablamos al principio, ok, ahora entiendo la pregunta. Pues claro, entenderíamos que estamos hablando de que uno, el fuego, viene cuando la persona pasa de esta vida a la próxima, ya entendemos que entra, si no es salvo, ¿entra dónde? Entra ya la condenación, pero a la misma vez la Biblia también nos habla del juicio final, en donde entonces toda alma será juzgada de una vez para siempre y todos los condenados serán echados al lago de fuego y azufre. Y entendemos que ese sería, por así decirlo, el bautismo en fuego final, ¿verdad? Que es la condenación eterna de la persona, en donde, si usted nota algo, ¿quién es el que ejecuta ese juicio? ¿Quién es el que ejecuta ese juicio final de condenar al pecador? ¿Quién? Jesús. Jesús es el que se sentará en su trono, ¿verdad? Y es el que ejecutará el juicio final del destino final de las personas. Y yo creo que cumple lo que Juan dice, que él, en este caso Jesús bautiza para salvación con su Espíritu Santo y con fuego para condenación de aquellos que no creen en él y que están condenados. Es claro, sí, yo diría que claro que sí, después de la muerte o después que parte de esta vida, aunque podemos decir que hasta cierto punto hay elementos de ese bautismo en fuego que pueden ser manifestados en esta vida, porque Dios ejecuta un juicio sobre el pecador, aunque no en su totalidad, pero el pecador sufre juicio de Dios aún en esta tierra. Si no es nada más y nada menos que el proceso natural de la causa y el efecto o las consecuencias de lo que siembra la persona, ¿verdad? Tú cosechas lo que siembra, ¿verdad? Entonces hay un elemento del juicio divino sobre el pecado que se manifiesta aún aquí en esta tierra. Lo vamos a ver el domingo, dicho de paso. En la predicación del domingo vamos a hablar del capítulo 1 de Romanos, verso 24 en adelante, en donde Pablo nos habla de que las personas en su pecado hicieron hechos vergonzosos con su cuerpo y que llevaron sobre su cuerpo las consecuencias de su pecado. O sea, hay un proceso natural en el cual el pecador sufre el juicio de Dios, aunque no es el juicio total, completo, extensivo de Dios, pero sí sufre aquí en la tierra las consecuencias de su pecado. Así que podemos decir que Dios comienza a quemarlo desde acá, ¿verdad? Hasta luego eventualmente sufrir el juicio final. Dígame, hermano. Ya. Claro, claro, ajá. Un buen hombre justo. Claro, es común. ¿Sí? No, yo conozco personas que creen que si se te explotó una goma del carro es que es juicio de Dios. No, vamos a hacer una diferenciación. Sí, Dios ha instituido que el pecado lleve consecuencias en sí, pero no todo el que sufre una aflicción en esta tierra es porque está en pecado. Yo conozco personas que aún creen que si tú te enfermas es porque estás en pecado. Se enfermó, le dio el flu. Es que algo hizo.
Se convierten en los amigos de Job. A ver, Job, ¿qué tú hiciste? Algo hiciste, porque si estás en esa condición, ¿por qué algo hiciste? No, tenemos que entender que no todo el sufrimiento es causa del pecado. Aunque hay mucha aflicción y sufrimiento para el pecador. El pecador siempre va a sufrir y tener aflicción. Pero Dios muchas veces utiliza, y eso lo sabemos nosotros por la Biblia, ¿verdad? Dios muchas veces utiliza el sufrimiento y la aflicción para formarnos en nuestra vida y para moldearnos. ¿Okay? Dicho de paso, les anuncio de antemano, cuando termine esta serie de teología sistemática, que me queda como mes y medio, quizá o 2 meses y terminamos esta serie, mi próxima serie que quiero hacer con ustedes es una acerca del sufrimiento. Vamos a entrar en ese tema. Sufriendo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Muchos creyentes creen que por ser creyentes deben estar exentos del sufrimiento. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Pero no es así. Dios utiliza el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Ves? La diferencia está en este caso que el que está en Cristo, aunque sufre aflicción, sabe que su alma está segura y tiene la promesa de salvación eterna. Pero el que no tiene a Cristo y peca y sufre la consecuencia de su pecado, no tiene esperanza ninguna de salvación, sino que está condenado ya de antemano. Y dicho de paso, la Biblia es clara en esto, dice, el que cree es salvo, mas el que no cree ya es condenado. Eso está en el capítulo 3 de Juan, le hace Juan 3. De Juan 3:16 en adelante, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siga leyendo para que usted vea lo que dice. Y el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Que ya, por así decirlo, el que no cree ya está en un estatus de condenación. Así que, gracias por la aclaración, porque es importante hacer esa mención. Vamos a hablar un poquito acerca, me quedan unos minutitos nada más, vamos a hablar un poquito acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces quizás pues dejamos para la próxima semana el punto final que era que son los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Porque en ese caso quizás pues el tema de los dones es uno que pique se extiende y hay muchas interpretaciones de cuáles dones están, cuáles dones no están, porque unos dicen que hablan en lengua, otros dicen que no, el don de sanidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque algunos enseñan que esos dones están activos, otros dicen que no, etcétera, etcétera. Y ese es un tema que quizás nos va a tomar por sí solo quizás media hora, 45 minutos. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la llenura del Espíritu Santo. Esa es una segunda frase, una segunda palabra que se utiliza en la Escritura respecto al Espíritu Santo. La primera es el bautismo y la otra es la llenura. Y entonces usted me pregunta, pastor, pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué diferenciación hay entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Y es muy importante que entendamos cuál es la diferencia. Usted lee a través del Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro Hechos, usted va a darse cuenta que hace referencia a eso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 31, nos habla de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando vieron orar, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo nos dice en Efesios capítulo número 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo nos instruye a que seamos llenos del Espíritu. Note cómo, miren el contexto que Pablo utiliza, o el paralelismo que Pablo usa aquí. Dice, no seáis que ebrios, no os llenéis de vino. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. El texto es profundo y quizás no voy a tener tiempo de explicarlo todo. Mi recomendación es, si usted va al website de nosotros, graciafe.com, búsquese, yo tengo los sermones por libro, usted va a buscar el Efesios, y ya hace como 2 o 3 meses atrás, yo le estaba predicando, a principios de año yo les prediqué una serie expositiva completa acerca de este tema, así que póngase al día. Tengo por lo menos creo que 1 hora entera hablando acerca de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Y así se puede ponerse al día y escuchar el sermón y entenderlo a más profundidad. Pero note que Pablo nos ordena, es una ordenanza, es un imperativo, ¿verdad? Note que dice, no os embriaguéis, ahí tenemos el lado negativo, el lado positivo, sed más bien llenos del Espíritu Santo. Así que Él quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Y cómo se diferencia? Lo importante es saber de lo que diríamos es el bautismo del Espíritu Santo. Miren, yo diría que mientras que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de nuestra salvación, cuando Dios nos salva,
como dice Pablo en 1 Corintios 13, todos somos bautizados en un mismo espíritu y todos hemos sido dados a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? Ese es el bautismo, cuando Dios y Cristo en ese momento inicial toma a la persona, lo saca de la condición de pecado y lo une al cuerpo de Cristo. Ese es el momento en el cual es bautizado en el Espíritu Santo, uniéndolo al cuerpo. Por eso dice, hemos sido todos bautizados en un mismo cuerpo. Es el acto de sumergirnos en su Espíritu para unirnos al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Es el bautismo del Espíritu. Mientras que eso es un acto único que ocurre en un momento dado en la vida del creyente, de la salvación, en el momento inicial de la salvación, podemos decir que la llenura del Espíritu Santo es algo que es constante o continuo en la vida del creyente. ¿Okay? Constante o continuo en la vida del creyente. O sea que vamos a ver momentos en los cuales nosotros estaremos más o menos, y voy a usar esta palabra a propósito, vamos a estar más o menos llenos del Espíritu Santo. Mientras que el bautismo es algo que ocurre en mi inicio, en la llenura es algo que ocurre de manera regular. ¿Qué quiero decir con llenura de manera regular? Yo creo que el texto ahí en Efesios 5:18 nos da un poquito nuestro entendimiento de lo que es. Mire lo que Pablo dice, no os embriaguéis. ¿Por qué Pablo utiliza el vino, el embriagarse, en el mismo contexto de hablarnos acerca de la llenura del Espíritu? Una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Por qué usar el embriagarse con la llenura del Espíritu? Bueno, yo veo dos razones. La primera es esta, y es que para los griegos en su religión, que era la religión que dominaba el tiempo en que Pablo escribe, ellos creían que para tener comunión con sus dioses tenían que consumir vino y embriagarse. Y en la embriaguez ellos alcanzaban un momento de éxtasis en el cual podían tener comunión espiritual, hablando así, con sus deidades. Por eso es que la mayor parte de las celebraciones greco-romanas religiosas estaban llenas de borracherías, actos promiscuos, orgías, glotonerías, etcétera, etcétera. Bueno, algunos de los templos de ellos, para que ustedes entiendan, algunos de los templos de ellos tenían un hueco en el medio del templo, un hoyo que hacían, porque es donde iban y devolvían lo que comían y bebían para poder ir para atrás, seguir comiendo y bebiendo más. Y así pasaban la noche entera. Y muchas de las sacerdotisas de los templos paganos eran realmente prostitutas. ¿Okay? Y esa era la práctica de la religión de ellos. Ellos creían que en el éxtasis de la embriaguez, y podemos decir hoy día que mucha gente hace algo similar con que se fuman algo, se inyectan algo, ¿verdad? En el éxtasis del consumir el vino, ellos lograban alcanzar un tipo de comunión con sus deidades. Y Pablo dice, nosotros como creyentes no hacemos eso. Nosotros no alcanzamos comunión con Dios a través del vino, alcanzamos comunión con Dios a través de ¿quién? Del Espíritu, ¿eh? El Espíritu Santo. Y por eso dice, en el vino, en el embriagarse hay que disolución, o sea, se pierde el control. Nosotros no perdemos el control. En nuestra comunión con el Padre, a través del Espíritu Santo, nunca el creyente pierde el control. Nunca. El que está embriagado, usted sabe que el que se embriaga, al rato usted ni lo conoce. Y dice, ¿qué le pasa? Pues está borracho. Y empieza a decir cosas y a hacer cosas y a actuar de una manera que usted dice, se le salió, mira, se le fueron las inhibiciones a la persona y lo que usted no pensaba que esa persona era capaz de hacer, usted comienza a verlo haciendo, ¿verdad que sí? Nosotros, ahí hay disolución, hay pérdida de control. Pero nosotros en nuestra comunión con Dios no perdemos el control, porque estamos siempre bajo el dominio de la palabra y del control del Espíritu Santo. ¿Okay? Lo otro que yo creo que sale a la luz de ese texto es que de la manera en que el vino controla a la persona, el Espíritu controla al creyente. ¿Okay? Mire, el que se embriaga está lleno de ¿qué? Está lleno de alcohol, ¿verdad? Entonces cuando decimos la persona está llena de alcohol, no necesariamente quiere decir que está llena en el sentido físico de lleno, sino que podemos decir está bajo el control del alcohol. Por ejemplo, y nosotros utilizamos eso de otras maneras. Por ejemplo, cuando digo, mira, la persona estaba llena de ira. Vamos a hablar de ese caso. Llena de ira. ¿Qué estamos queriendo decir con la persona está llena de ira? Que estaba siendo controlada, ¿verdad? Por la ira.
Porque la ira usted no la ve, usted no la mide, cómo usted se inyecta ira, cómo usted se bebe ira, usted no, ¿verdad? Pero cuando decimos lleno de ira, estamos hablando de que la ira es la que está ahora controlando las acciones de esa persona. ¿Ve? Entonces, el concepto de llenura ahora no tiene tanto que ver con cantidad, sino que tiene que ver con quién es o qué o quién ejerce el control. ¿Ok? En el caso del vino, pues si yo me lleno de vino, el vino es el que me controla. Pero Pablo dice, no te llenes de vino, no le cedas el control al vino, cede el control ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ves? Usted ve cómo ahora la llenura del Espíritu Santo no tiene tanto que ver con el sentido de medida como un vaso, que usted viene y llena el vaso, hay mucho o hay poco. Tiene que ver con el sentido de obediencia y ceder el control de mi vida a la guianza del Espíritu Santo. ¿Ok? Si fuéramos a ilustrarlo, podemos ilustrarlo de varias maneras. Por ejemplo, en vez de un vaso, como dije, que sería una llenura estática, podemos decir que el agua y el vaso usted viene llena, es una llenura estática, pues usted puso 2 onzas, pues se quedan 2 onzas ahí. Usted sustrae 1 onza, pues le queda 1 onza, ¿verdad? Eso es una llenura estática. Podemos decir que en vez de la llenura del Espíritu Santo ser algo así, la llenura del Espíritu Santo es más fluido. Como por ejemplo, ¿usted ha visto los veleros en el mar? Cuando el viento le da a la vela. ¿Y qué hace el viento con la vela? Empuja. Y así pueden navegar largas distancias simplemente el viento empujando las velas de esa embarcación. Y podemos decir que la llenura del Espíritu Santo es más similar a eso. Que viene y empuja mi vida para llevarme por donde quiere que yo vaya. ¿Ok? Déjenme ilustrarlo de otra manera, quizás de una manera más común. Usted usted conduce su auto, ya a la semana, o a la semana y media, o a los 2 días si usted conduce mucho, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted con su auto? Tiene que ir ya quisiera yo que hubiesen autos que se llenen solo, ¿verdad? Pero no, después de un par de días, una semana, qué sé yo, usted tiene que parar y dejar su billete allí y echar gasolina a su auto para que el motor continúe corriendo. Si yo fuera a decir que la llenura, del Espíritu Santo es una experiencia estática en la cual yo vengo, ay, me llené del Espíritu Santo, podría decir que es algo similar a eso, que es que usted va y se llena el tanque, pero eso no creo que es la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ver no tanto si hay gasolina en el tanque, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con quién es el que está al volante. ¿Entienden la diferencia? ¿Quién es el que está guiando el auto de mi vida? ¿Quién es el que está empujando? ¿Quién es el que está tomando las decisiones en el GPS para si voy a la izquierda o a la derecha? ¿Quién es el que pone el freno y quién es el que pone la gasolina? Estoy yo estoy cediéndole el control de mi vida al Santo Espíritu de Dios o estoy yo tomando control. Por eso dije, hace unos minutos, que van a haber momentos de más o de menos llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes todos son testigos, porque cada uno de nosotros hemos pasado por esto. Hay momentos en los cuales actuamos bajo la llenura del Espíritu Santo y sabemos que fue el Espíritu Santo porque quizás en el momento no nos damos cuenta, pero cuando miramos para atrás dije, wow, eso fue el Espíritu de Dios. Pero hay momentos en los cuales cuando miramos para atrás digo, le quité el volante al Espíritu y choqué contra la pared. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros pasamos por situaciones así. Y sabemos que hay momentos en nuestra vida en los cuales sometimos nuestra vida al Espíritu y actuamos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, de acuerdo a su palabra, pero también hay momentos en los que hacemos lo opuesto y en vez de ser llenos del Espíritu Santo, somos llenos de nuestro propio ego, de nuestros propios intereses, de nuestros propios deseos, etcétera, etcétera. Y sabemos que uno tiene unas consecuencias positivas, mientras que lo otro tiene consecuencias negativas. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, como dije, no es estática, sino que es fluida. Es cómo yo voy en mi vida sometiéndome a la guianza y el poder del Santo Espíritu de Dios para ir en un proceso de santificación constante. Y hay momentos en los cuales estaré más llenos del Espíritu y hay otros momentos que estaré menos. Porque en un momento estoy sometiéndome al Espíritu, otros momentos no. Déjenme darle un ejemplo bíblico de algo, para que ustedes lo vean. Hay un hombre en la Biblia que se llama Pedro. Ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Nuestro amigo Pedro. Nosotros a veces golpeamos mucho a Pedro porque Pedro es una persona con la que yo creo que nosotros todos nos podemos identificar con Pedro, ¿verdad? Porque Pedro tuvo sus buenos momentos, pero también tuvo sus momentos bajos.
y fue dificultuoso para él en ocasiones. Esto es una broma, yo no sé, esto que voy a decir, no tome esto como teología, pero ¿sabe que la Biblia Pedro tiene dos nombres? ¿Cuáles son los nombres que Pedro tiene? Simón y Pedro. Entonces sabe que Simón era ¿cuál nombre? ¿Cuál era Simón? Era su nombre viejo. Cristo le dijo, ya no será Simón, hijo de Jonás, ahora será ¿qué? Pedro. Cristo le cambió el nombre. Y el cambio de nombre en la Biblia tiene un significado acerca de un nuevo comienzo, cambios, ¿verdad? Cristo le dice, tú serás ahora llamado Pedro. Pero en ocasiones a través de la Biblia a veces se le dice Simón, a veces se le dice Pedro, y a veces se le dice Simón Pedro. Y es porque a veces actuaba como el viejo, a veces actuaba como el nuevo, y a veces no se sabía como cuál estaba actuando, estaba como muy ambivalente entre uno y el otro, ¿verdad? Y lo vemos así. Pedro era esta persona que tenía dificultades. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, ¿quién fue el que se paró cuando todos dijeron, estos están llenos de mosto, tan ebrios, cuando los escucharon hablando en lengua? Estos están llenos de ebrios. Y Pedro se para en medio de los 120 y le dice, varones, escuché la palabra de Dios, y comienza a hablar y predica un mensaje, mi amado hermano, poderosísimo, lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Predica un mensaje en el cual se convirtieron miles de personas. ¡Wow! Tremendo. Tiempo después, el mismo Pablo tuvo que coger a Pedro y darle las orejas. Porque cuando fue a estar con los gentiles, comía con ellos como si nada, pero luego llegaron unos cuantos judíos y Pedro hizo, que no me vean con ellos porque tú sabes que me dan problemas si me ven. Esa es la chusma. Que no me vean allá. Y Pablo tuvo que llamarle la atención y decirle, mira, tú estás siendo un hipócrita. Eso es de condenación. ¿Cómo tú vas a hacer algo así? Cuando no están los judíos te juntas con los gentiles, pero cuando los judíos llegan te separas de ellos. ¿Qué fue eso? Llenura del Espíritu Santo, llenura de Pedro. ¿Ustedes ven la diferenciación? En donde Pedro en los momentos de llenura del Espíritu Santo actuó con valentía, actuó bajo el poder de Dios, hizo cosas grandes para Dios, predicó el Evangelio, hizo milagros. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Recuerdan de esa historia? En el nombre de Jesús, levántate. Y hizo grandes cosas, obras para el Señor, en la llenura del Espíritu Santo. Pero hubo otros momentos en los cuales se olvidó llenarse el Espíritu y se llenó más de Pedro que del Espíritu. Y en esos momentos vemos, en ese caso, cómo es llamado a cuenta por sus acciones. Y yo creo que, una vez más, todos nosotros nos identificamos con Pedro porque somos como él a veces. A veces hay momentos que somos llenos del Espíritu y otros momentos se nos olvida eso y dejamos que el yo nos domine. Así que, para resumir e irnos, que ya el tiempo se nos acabó, la llenura del Espíritu Santo, podemos decir entonces, es mi sometimiento a la guianza del Espíritu. Someterme, que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida y que yo obedezca a Dios y siga los mandamientos de Dios en su palabra. Ese es ser lleno del Espíritu Santo. Una pregunta respecto a eso, antes de concluir. Diga, hermano Vidio. Claro, por eso es que ser lleno del Espíritu Santo, basado en Efesios 5:18, es un mandato. Note que es un imperativo, es un mandato. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Él está ordenándole a la iglesia a que sean llenos del Espíritu Santo. Nunca, noten esto, buenísima la pregunta. Nunca al creyente se le ordenó buscar el bautismo del Espíritu Santo. En ni un texto bíblico aparece una ordenanza respecto al bautismo. Siempre el bautismo del Espíritu Santo se presenta como un acto soberano de Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo. Seréis bautizados. Él nunca le dijo, busquen el bautismo, le dijo, seréis bautizados. ¿Okay? Y siempre se presenta el bautismo como el acto de Dios haciéndolo. Pero al otro lado ahora, en el caso de la llenura del Espíritu Santo, se nos ordena a que seamos llenos del Espíritu Santo. Pablo nos dice, sed llenos. Y eso es un imperativo. Un imperativo quiere decir una ordenanza. Entonces, que sí, en ese caso, porque es una ordenanza, entendemos que hay una cooperación de parte nuestra. Y por eso es que decimos que en ocasiones somos llenos y en otras ocasiones no. Porque depende de mi sumisión. En este caso tiene que ver mucho con la sumisión. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la sumisión.
de mi vida al Espíritu. ¿Ok? Miren, no tenemos que hacernos bien místicos con esto. Decir, ay, que tengo que ver un rayo, un arcoíris, o tengo que caer. No. Mi hermano, la sumisión al Espíritu Santo es sencilla. Es yo leer la Biblia. Y la Biblia dice, no mentirás. Es una ordenanza, ¿verdad que sí? ¿Y sabe qué? Voy a obedecer lo que la Biblia dice. No voy a mentir. Es obedecer la palabra que, miren esto, fue inspirada. ¿Por quién fue inspirada la palabra? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente inspirador. Entonces, el someterme al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, es literalmente ser lleno de la palabra de Dios, dejar que la palabra me domine en mis acciones diarias. Dicho sea de paso, mientras que Efesios 5:18 dice ser llenos del Espíritu Santo, en Colosenses Pablo dice ser llenos de la palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Cuando usted lee esos dos textos y usted lee lo que sigue después de esos textos, los resultados son idénticos. Usted lee Efesios 5 y se llena del Espíritu Santo y después comienza a hablar del resultado de la llenura del Espíritu Santo. Someteos unos a otros. La esposa llena del Espíritu Santo se somete a su marido. El esposo que es lleno del Espíritu Santo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Los hijos que están llenos del Espíritu Santo y los padres que están llenos del Espíritu Santo saben cómo tratarse los unos a los otros. Los hijos en obediencia a sus padres no provocando los hijos a ira. Los amos y los siervos que están llenos del Espíritu Santo saben cómo tener buenas relaciones laborales. Eso es lo que dice capítulo 5 de Efesios y capítulo 6. Usted lee Colosenses, dice que la palabra de Cristo habita abundantemente en vosotros, y usted lee el resto, hizo los mismos resultados. La diste igual. Así que ser lleno del Espíritu Santo, podemos decir a la misma vez, ser lleno de la palabra de Dios, y yo me someto a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que inspira la palabra. Y el Espíritu Santo es el que ilumina nuestra mente para que entendamos la palabra. O sea, cuando yo me someto en obediencia a la palabra, estoy sometiéndome en obediencia al Espíritu, y entonces estoy siendo lleno del Espíritu Santo y estoy actuando bajo su llenura. Así que requiere de nuestra parte. Requiere esfuerzo. Es un ejercicio realmente. Mientras que el bautismo es un acto divino sobre nuestra vida, la llenura es un ejercicio de mi parte constante y continuo. Tengo que yo buscar hacerlo. Dejo de ejercitarme, me pongo vago. ¿Ve? Eso es lo común. Entonces, igualmente en el aspecto espiritual, tengo que llenarme del Espíritu Santo. Es un ejercicio regular y tiene mucho que ver. Ahora, ¿cómo me lleno? Vamos a contestar esa pregunta y nos vamos. ¿Cómo me lleno con el Espíritu Santo? Es sencillo. Lea la palabra, órale a Dios que le dé iluminación de esa palabra y busque obedecer esa palabra. Y cuando usted obedece la palabra de Dios, usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que, una vez más, quién es el que inspira e ilumina la palabra en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Yo sé obedecer, yo sé llenarme la palabra y sé obedecer la palabra y le oro a Dios que me permita obedecer esa palabra. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora me guía en ese proceso. Así que tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte para poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Otra pregunta que tengan? ¿No? Qué bueno. Vamos a